Vamos a ver un poquito. Denme un segundo, por favor. Bomba corregida, destilación y... Bueno, chicos, largamos la clase. Escúchenme. Si bien ya hemos hecho un pequeño recorrido por el libro, no vale la pena que lo repitamos. En todo caso, lo van a ir descubriendo ustedes porque ya seguramente tienen bajada los dos primeros capítulos, que son relaciones energéticas y bombas. Así que, en todo caso, en la medida que avancemos con los distintos temas, yo voy a ir recalcando lo más importante de este libro. Bueno, como les decía, lo más destacable, digamos, de las partes teóricas para esta materia es que participen todos. ¿Por qué es necesario que participen todos? Para que puedan ustedes tener entrenamiento de cómo manejar cada una de las operaciones unitarias. Hoy vamos a alargar con la primera. Y fíjense, la conclusión que ustedes deberían hacer una vez finalizada la clase es de ver cómo se la han encarado, cómo para que a partir de acá el resto de las operaciones unitarias ustedes la encaren de nuevo, digamos. Lo principal de todo esto es que ustedes se hagan un mapa de Hola amigos de Face to Fire, bienvenidos otra vez a mi canal, a de cada una de las... En el tema de hoy nos vamos a meter de lleno con unas máquinas que seguro que conocéis, que son las bombas hidráulicas. En concreto, hoy vamos a ver cuál es su clasificación. Bien, como siempre, os he puesto a continuación el índice que vamos a seguir. En primer lugar, lo que vamos a ver es una introducción para definir lo que es una bomba hidráulica. Veremos cuál es esa clasificación, que es lo importante de lo que os he de hoy, que es esa clasificación y que se os quede, saber diferenciar de los tipos de bombas. Y luego vamos a ver unos ejemplos de las diferentes, no de todas, pero de algunas bombas para que os quede un concepto claro de cuáles son estos tipos de bombas. Bien, pues vamos allá. Bien, pues aquí tenéis la definición de lo que es una bomba hidráulica, que es muy sencillo. Es una máquina generadora que transforma la energía, que generalmente va a ser energía mecánica, con la que es accionada en energía del fluido incompresible importante que mueve. Bien, en función de esto tenemos una clasificación de estas bombas, porque como ya hemos dicho, hay diferentes tipos de bombas. Y principalmente se dividen en bombas de desplazamiento positivo o bombas dinámicas. Bien, ¿en qué se diferencia esta clasificación? O sea, ¿qué se diferencia de las bombas de desplazamiento positivo de las bombas dinámicas? Bueno, pues es muy sencillo. Las bombas de desplazamiento positivo están basadas en la hidrostática. Esto quiere decir que la presión en el fluido se consigue por una variación de las paredes de las cámaras que contienen ese fluido. Por ejemplo, una bomba de pistón, que sabréis identificar todos, más o menos es como los pistones de los coches, pues consigue ese aumento de presión por desplazamiento del pistón, y con ese desplazamiento conseguimos variar el volumen de la cámara, con lo que aumentamos la presión del fluido. Sin embargo, las dinámicas, su principio está basado en la hidrodinámica. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que está basado en el intercambio de cantidad de movimiento entre la máquina y el fluido. Es un concepto un poco más complejo, pero en cuanto veáis los diferentes tipos de bomba y cuando nos metamos de lleno con ello, seguro que lo vais a entender muy bien. Bueno, pues dentro de las de desplazamiento positivo, acordaros que variamos el volumen de la cámara que contiene líquido, pues vamos a tener las reciprocantes y las rotatorias.
Las reciprocantes, que se pueden dividir en émbolo o bombas de diafragma. Dentro de las rotatorias vamos a tener las de rotor simple y las de rotor múltiple. Y luego entraríamos ya con la clasificación de las bombas dinámicas. Centrífugas, que estas son las que vamos a llevar sobre todo en los vehículos de emergencia, o sea, en vehículos de bombero. Estas son las más extendidas. Pues vamos a tener de flujo radial, flujo mixto y flujo axial. Luego tendríamos las periféricas, que las vamos a clasificar en bombas periféricas de unipaso y de multipaso, y para terminar tendremos las bombas especiales, como es el caso de bombas electromagnéticas. Ya digo que la intención es meternos con cada tipo de bomba y estudiarlas a fondo para saber cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Bien, pues vamos a ver algunos ejemplos de estos tipos de bomba. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de tipo de bomba reciprocante. Este sería la bomba de pistón émbolo. Como veis, el funcionamiento es muy parecido al que tiene un vehículo. Tenemos un pistón y tenemos unas válvulas que lo que van a hacer es permitir el paso de agua en una dirección y permitir la salida de ese agua en otra dirección. Bien, sobre este tipo de bombas vamos a adelantarnos un poquito por tener algunos conceptos. Podemos decir que el fluido no es continuo, puesto que el pistón tiene que bajar, tiene que aspirar y luego tiene que impulsar el agua para que salga, por lo que podemos notar a ciertas velocidades de bomba como un borbotones, ¿de acuerdo? Bien, luego tenemos otro ejemplo de bomba de desplazamiento positivo, que serían las rotatorias. Aquí, por ejemplo, en esta bomba podemos ver que tenemos dos lóbulos que al girar lo que van a hacer es producir ese desplazamiento del fluido en una dirección. Ya digo que nos meteremos de lleno con las características de cada bomba, por eso no me estoy extendiendo mucho. Estos serían los ejemplos de bombas de desplazamiento positivo. Acordaros que en este tipo de bombas el principio por el que se rigen es la hidrostática. Bueno, y luego tendríamos las bombas dinámicas. En este caso he puesto solo un ejemplo que sería, por ejemplo, la bomba centrífuga. En concreto, esta no es la que va montada en los camiones. Ya veremos que hay dentro de las centrífugas de diferentes tipos de bombas. Y bueno, su funcionamiento se basa en el giro de un rodete, que lo podéis ver ahí. Y en este tipo de bombas podemos decir que el fluido sí que es mucho más continuo, ¿de acuerdo? Se basa en la hidrodinámica y ya nos meteremos de lleno también con este tipo de bombas. Bueno, y hasta aquí el F2F de hoy. Ya veis que ha sido muy sencillito. Espero que os haya quedado más o menos claro la clasificación de las bombas, clasificación con la que vamos a empezar a estudiar cada tipo de bombas. Eso sí, quiero deciros que vamos a empezar con la centrífuga porque es la más extendida dentro de los servicios de extinción de incendios y me parece la más interesante. Y luego iremos desgranando cada tipo de bomba para conocer sus puntos fuertes y sus puntos flacos. Y nada más, solo deciros que desde hace algún tiempo, ya sabéis, hemos puesto en marcha la herramienta TESS. Podéis probarla gratuitamente 48 horas haciendo clic aquí arriba. Y dudas y comentarios me las podéis dejar aquí en el canal. Ya sabéis que respondemos mediante otros F2F. Nada más, nos vemos en el próximo F2F de Face to Fire. Bueno, chicos,
El objetivo de soltar este video es para que ustedes, en primer lugar, tengan una idea de la variedad de bombas que existen. Y en segundo lugar, para que ustedes sepan que la primera operación que ustedes van a estudiar es justamente la de las bombas. Ustedes saben que sea la planta industrial que visiten o que trabajen, se van a encontrar siempre con una sustancia que debe ser trasladada de un lugar a otro. Por ejemplo, eh, supongamos que ustedes estén en una planta de agua, entonces obviamente que tienen que trasladar el agua por cada una de las operaciones unitarias que se les presente, como por ejemplo filtración, sedimentación, las operaciones químicas como cloración, flotación, etc. Pero la básica que es común a cualquier planta industrial, digamos, ya sea de la más simple como lo es el agua hasta una más compleja que puede ser la elaboración de carbonato de litio o eventualmente alguna sencilla como la del traslado de pasta dental o como alguna procesadora de pulpa de tomate o de puré de tomate o alguna procesadora de Deme un segundo, por favor. Hola. Hola, Ale, ¿cómo está? Ahora sí, chicos, ahora sí. Bueno, ¿qué quiero decirles a ustedes? Que estén en la planta donde ustedes estén, van a tener que mover algún material. Así sea una fraccionadora de pasta dental, tienen que moverla la pasta dental, desde la mezcladora hasta la zona de fraccionamiento. Hay que moverla. Para moverla, la pasta no se va a mover sola, van a necesitar que la primera operación unitaria. La primera operación unitaria justamente es la del bombeo. Entonces hay que bombear esa pasta dental, o si están en una fraccionadora de tomates, la pulpa o el puré de tomates, o lo que fuere, tienen que moverla desde un punto a otro punto, ya sea desde, como ocurre en una fraccionadora de
Chicos, contéstenme porque aparentemente acá volvemos para atrás. Hay serios problemas con el... No es con la página, me parece que es más con el internet. Hola. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, perfecto. Perfecto, con María Rosa iría. Dale. Sí, señor. Bien, bien, bien. Dale, un abrazo. Chau, chau. Bueno, volvemos de nuevo, chicos, a lo que estábamos viendo. Eh, Lamentablemente que esto no nos ayuda mucho. Yo la verdad que no tenía tantos problemas como ahora, pero bueno. ¿Se está compartiendo pantalla? Por lo visto no. ¿Recién me están escuchando de nuevo? Sí, se está compartiendo pantalla. Bueno, volvamos de nuevo entonces a los conceptos teóricos. Estén en la planta donde ustedes estén, desde la más simple a la más compleja, que puede ser desde una planta de potabilizadora de agua hasta una de carbonato de litio. En todas ustedes van a requerir mover una o más sustancias desde un punto de que originalmente siempre son los depósitos, los contenedores, hasta el punto final, que es la de fraccionamiento. Entonces, eso requiere la participación de una operación unitaria fundamental, que es la de bombeo, la de las bombas. La de las bombas son las máquinas que le van a permitir a ustedes desplazar los fluidos, ya sea líquidos o gases, desde un punto 1 hasta un punto 2, ¿no? O sea, cualquiera dentro de la planta. En general, cuando ustedes diseñan una bomba, ustedes van a requerir, como lo vimos ya en fenómenos de transporte o en mecánica de fluidos, de los fluidos, van a requerir conocer todas las pérdidas por rozamiento que aparezcan a lo largo del transporte de la sustancia o del fluido que están... Disculpe, profe. Eso es lo principal que ustedes tienen que tener en cuenta. Por eso es que yo he tratado de iniciar otra vez con internet. Dios mío. Bueno, se ve la pantalla, pero no se está presentando. Estamos en serios problemas. Bueno, acá estamos entrando ya al libro concretamente, que tiene que ver un poco con este capítulo. Dijimos que una bomba es una máquina que desde el punto de vista físico transforma la energía con la que es accionada, que generalmente en estos tiempos es eléctrica, en energía del fluido incompresible o no que se mueve. A ver, en general, no solamente es para fluidos incompresibles, ¿no? Pero bueno, en este caso particular, para evitarnos justamente el tratamiento particular de alguna de las ecuaciones, lo vamos a tomar como que, el fluido, que es únicamente para fluido incompresible. Ahí está, en términos generales, no solamente mezcla de líquidos, sino también semisólidos, digamos, o sólidos fluidos, como puede ser el hormigón antes del fraguado, la pasta de papel, o, como hablábamos hace un rato, la pasta dental. Esta pequeña clasificación de bombas, vimos que las bombas hidráulicas fundamentalmente se clasificaban en en bombas de desplazamiento positivo y bombas dinámicas, y dentro de las bombas de desplazamiento positivo tenemos las reciprocantes y las rotatorias. Y dentro de las bombas dinámicas tenemos las centrífugas, las periféricas y las bombas especiales, que son bombas electromagnéticas. En general, en términos generales,
Las bombas reciprocantes y rotatorias se usan cuando uno necesita descargar sobre el fluido valores mayores de presión. Y las bombas centrífugas, si bien tienen un amplio espectro, estarían más bien limitadas por esta particularidad. O sea, si yo necesito tener un fluido a alta presión, en general tengo que inclinarme por el uso de bombas reciprocantes o rotatorias. Cuando no ocurra esa necesidad, uso las bombas centrífugas. Por lo que veo, nadie me está diciendo nada, significa que estamos recepcionando todo bien, ¿no es cierto? Bueno, ustedes ya vieron el video, así que yo no me voy a detener en este tema del libro, en todo caso lo leen ustedes después y hacen las preguntas, ya sea en la práctica o en la teoría que viene, yo no tengo ningún problema en contestarles. Lo que sí podemos llegar a ver son algunos aspectos, en particular de las bombas centrífugas, que sí se pueden generalizar para los otros tipos de bombas también. Por ejemplo, ustedes saben, una bomba va a estar conectada en general, hacia un depósito o hacia una línea que necesite mayor presión o caudal, a la que le vamos a llamar la tubería de aspiración. Entonces, la bomba va a estar conectada con dos tuberías, la tubería de aspiración y la tubería de impulsión. Dentro de la tubería de aspiración, vamos a tener el ojo de la bomba por donde va a entrar el fluido. Va a estar formada por un impulsor, un difusor, una voluta. Fíjense en este grafiquito. Por acá estaría entrando, sería el ojo de la bomba. Se ve el cursor, ¿no es cierto? Por acá estaría entrando el fluido. Esto empieza a girar y empieza a salir por los álabes del impulsor, ¿no? Esta zona se llama zona o la voluta, la zona de donde el fluido adquiere mayor presión, y la zona de la voluta, y finalmente acá tenemos la conexión hacia la tubería de impulsión. Entonces tenemos tubería de aspiración, la entrada a la bomba, que sería por esta zona, y la salida de la bomba, que es la tubería de impulsión, o la conexión hacia la tubería de impulsión. Fíjense, acá hay acá hay un esquema donde se muestra en forma más exacta lo que acabamos de hablar. Por acá entraría entonces el fluido a la bomba. Esta sería la zona del rodete o del impulsor. Esto conformaría, si bien acá hay un corte, esto conformaría lo que es la voluta, y finalmente saldría después del difusor por esta zona de la bomba que está conectada a la tubería de impulsión. Entonces tenemos acá la tubería de aspiración y acá tendríamos la tubería de impulsión. Ahora, fíjense en que incluso en este esquema nosotros vamos a tener un diámetro en la zona de aspiración mayor al diámetro de la zona de impulsión. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque tiene un fundamento para que esto sea de esta manera. De todos modos, yo les estoy dando características de las bombas. Podemos ver un poco la eficiencia, creo que tienen ustedes algún problema donde les permiten calcular la eficiencia. Hay distintos tipos de eficiencia, ¿no? En general, tenemos eficiencias mecánicas, hidráulicas y volumétricas. Las van a encontrar en todos lados.
pero nosotros el tema de la eficiencia es más bien un resorte para cuando uno tiene que elegir la bomba adecuada. Entonces yo voy a dejar ese aspecto para el final. Ahí van a entender el porqué de, de la importancia de la eficiencia de la bomba. Bueno, acá tenemos algunos cortes de los distintos tipos de bombas que hay, ¿no es cierto? Bombas de tornillo, bombas de engranaje, de pistón, de diafragma, bombas lobulares, bombas de paleta. Para esta parte de las operaciones, es, digamos, la parte de conocimiento informativo. Hoy por hoy hay bombas que han evolucionado un montón, no desde el punto de vista de los principios teóricos, sino más bien desde las presentaciones geométricas y fundamentalmente respecto de una mejora en las eficiencias, digamos. Creo que acá nos vamos a detener un poco. El objetivo de esta primera parte no solamente es diseñar la bomba, sino que, como vimos, la bomba está unida a una tubería a un par de tuberías, la tubería de impulsión y la tubería de aspiración. Y eso como que nos compromete no solamente que para definir la bomba, nosotros también debamos definir las características de las cañerías y además conocer las necesidades de los distintos artefactos que podamos necesitar a lo largo de las conexiones de las cañerías, como por ejemplo nipples, coples, codos, válvulas, en fin, ya lo vamos a ver, son una serie de elementos que van a aparecer y que son necesarios para que una planta se concrete, digamos. El transporte de los fluidos puede llevarse obviamente de dos maneras diferentes. Desde el punto de vista teórico puede ser gravimétrico o puede ser forzado. Se dice gravimétrico cuando la diferencia de alturas es lo que manda, digamos, y que la gravedad es la que va a hacer que un fluido se mueva desde un punto 1 a un punto 2. Por ejemplo, en general las plantas de agua, por el volumen que manejan para una ciudad, se ubican en zonas, en lo posible, ¿no? No siempre es así, pero en lo posible se ubican en zonas altas. Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestras plantas allá en Reyes y que gravimétricamente ayudan mucho a que esa agua llegue a la ciudad sin mayores problemas. Aún así, necesita unas estaciones de bombeo que aseguran que lleguen a todas partes de la ciudad. Pero bueno, uno puede realizar el transporte de fluidos en forma gravimétrica, que es cuando uno aprovecha la energía potencial y no hace falta el uso de bombas. Hoy por hoy, en general, cuando hay alguna particularidad desde el punto de vista de la explotación gravimétrica, no siempre completa la altura total necesaria que necesitamos y siempre se complementa con alguna estación donde vamos a generar el forzamiento, digamos, de el fluido. Entonces, pero por definición, gravimétrico tiene que ver con la diferencia de altura y que es la gravedad quien va a generar el movimiento desde el punto de origen hasta el punto final.
Y el forzado, bueno, cuando estamos, no se nos mueve el fluido sin que nosotros podamos evitar el uso de una bomba. Acá está un poco más claro lo que acabamos de decir en términos generales. Para el diseño del sistema de transporte de fluidos de una planta industrial, la metodología pasa por el diseño de la distribución del fluido. O sea, a ver, ¿cuáles son los aspectos que uno tiene que tener en cuenta? Primero, diseñar la distribución del fluido en la planta, dimensionar obviamente los tanques de almacenamiento y determinar el diámetro óptimo de las tuberías mediante el uso de los abacos con los que habitualmente se cuenta de las tuberías en los proveedores, ¿no es cierto? Hay que calcular los requerimientos de energía necesarios para el desplazamiento del fluido, o sea, el cálculo de la potencia de la bomba. Hay que analizar y seleccionar adecuadamente cuál es la bomba más adecuada dentro de la gran clasificación que ustedes vieron que hay. Hay que evaluar el NPCH para evitar la cavitación de la bomba. Ya vamos a ver qué es lo que es el NPCH. Hay que estudiar las curvas del sistema y las curvas de la bomba para fundamentalmente ver cuál es la disponibilidad para cuestiones especiales de esa bomba o para casos particulares que se puedan suceder durante una planta, durante el funcionamiento de una planta. Analizar los cambios en la demanda operativa y evaluar la factibilidad de diseño propuesto, tratando de mantener la bomba seleccionada, y comparar obviamente las soluciones propuestas en cada caso y elegir mejor basándose siempre en un análisis económico y un análisis de diseño. Proponer un diseño final que se desempeñe en forma óptima para los casos analizados. Y por último, proponer la bomba más adecuada. Cuando hablábamos de los artefactos que habitualmente uno encuentra a lo largo de una línea de bombeo, nos vamos a encontrar con válvulas, válvulas de retención, válvulas globo, válvulas on-off, válvulas mariposa, en fin. Dentro del ramo de las válvulas también vamos a encontrar una gran variedad de este tipo de accesorios. Las válvulas son aquellos elementos que van a permitir el paso o no del fluido. O sea, colocándola en una línea de cañerías, si nosotros cerramos las válvulas, se corta el pasaje del fluido. Si las abrimos, bueno, seguirá el pasaje del fluido. Hay bombas que sirven para abrir y para cerrar únicamente, como son las válvulas on-off. Hay otras válvulas que son de un solo sentido, o sea, tienen una sola dirección y que fundamentalmente están diseñadas para evitar los golpes de ariete, o sea que cuando se corta la tensión y cuando uno está llevando un fluido desde un punto más bajo a un punto más alto, cuando se corta la tensión tiende a haber un retroceso del fluido y que generalmente si no contamos con este tipo de bombas, con este tipo de válvulas, que son las válvulas de retención, nos generan serios problemas en otros elementos más delicados como son las válvulas de control o las bombas en sí, ¿cierto? También vamos a encontrarnos con los ensambles de las distintas cañerías. Ustedes saben que las cañerías las vamos a encontrar en longitudes máximas de hasta 6 metros y si en una planta ustedes necesitan recorrer mayores trechos, hay que ensamblarlas a esas cañerías. Para ello, si hay que cambiar de dirección, vamos a encontrar además los codos. Vamos a encontrar en el caso de que tengamos más de una salida en una línea, o sea,
en una línea de cañerías que necesitamos después que se abra hacia dos puntos de destino distintos, vamos a encontrar las uniones T para lo que nosotros vamos a llamar ramificación de cañerías. ¿No? Y obviamente después no solamente vamos a encontrar eso, sino vamos a encontrar algunos filtros de acuerdo al tipo de fluido que ustedes estén manejando, indicadores de nivel para mantener controlado el nivel de líquido, fundamentalmente en lo que son los depósitos. Bueno, eso en cuanto a todo lo que es accesorios, que también tienen que ser diseñados porque los accesorios ustedes lo van a comprar de acuerdo al tamaño de la cañería. Y la cañería, una vez que tengan definido cuáles son los diámetros de la cañería, van a poder seleccionar la bomba respecto del diámetro del tubo de descarga y obviamente también del tubo de aspiración. Las condiciones para la operación de un sistema de transporte de fluidos. Fundamentalmente, las condiciones son que sea isotérmico, o sea, que no haya cambio de temperatura en el sistema, que el fluido sea incompresible, ya lo habíamos dicho antes, que el régimen sea estacionario, o sea, que las propiedades sean invariantes en el tiempo y que además el sistema sea continuo, o sea, el fluido entra en un punto y sale. Eso significa que es continuo. No deben haber reacciones químicas ni existen flujos o campos eléctricos ni magnéticos. Bien, vamos a presentar ahora, fíjense, si bien ahora vamos a presentar cuáles son las ecuaciones que ya vieron ustedes en fenómenos de transporte y que se utilizan para el diseño, lo que es importante ir recabando es qué es lo primero que hicimos de esta operación unitaria. Es los conceptos. Ya soltamos los conceptos. O sea, ¿qué es una bomba? ¿Para qué sirve? ¿Cuántos tipos de bombas habitualmente encontramos? Y para qué sirve cada una de ellas. O no para qué sirve para cada una de ellas, sino más bien desde el punto de vista de la clasificación, dónde está la importancia o dónde están las fortalezas que tienen cada uno de estos grupos de bombas. Segundo lugar, lo que vamos a ver son las ecuaciones de diseño. Ahí nos vamos a detener un poco y dentro de las ecuaciones de diseño vamos a ver toda la variedad de fluidos que se nos presentan, porque ustedes ya vieron en fenómenos de transporte y en mecánica de los fluidos que no todos los fluidos son newtonianos. Hemos descubierto los fluidos no newtonianos y no es lo mismo transportar agua o transportar algún químico, que en general son newtonianos, que transportar jugos, o transportar pulpa, o transportar chocolate, o transportar pasta dental, o transportar pasta de papel, porque de golpe aparecemos con comportamientos distintos de cada una de esas sustancias, como lo vimos en rheología. Podemos, no solamente esto, sino ustedes pueden estar al frente de golpe en una fábrica de pintura o en un procesador de colores de pintura. En cuyo caso ustedes tienen que conocer cuáles son las condiciones que se requieren para que eso se logre perfectamente, digamos. Y lo primero que tienen que hacer es reconocer qué tipo de fluidos es el que están manejando. Recuerden que los fluidos que habitualmente uno maneja son newtonianos, que son hoy en la naturaleza el 70% de los fluidos, el 27% más o menos son los fluidos no newtonianos y un 3% de los fluidos viscoelásticos, dentro de todos los fluidos que ustedes encuentran en el planeta Tierra, digamos. Bueno, la ecuación general
de diseño que ustedes van a usar para calcular cuál es la potencia de la bomba que necesitan para trasladar un fluido desde un punto 1 a un punto 2 es esta que vimos en el fenómeno de transporte y que no es otra cosa que la ecuación de energía mecánica. Y que es la que está acá, que dice que W es igual a la diferencia de presión entre los puntos 1 y 2 sobre ρ, la diferencia de altura entre esos puntos sobre G sub C, y la diferencia de velocidades de cada uno de esos fluidos en los puntos 1 y 2. Y este término final, que es un término clave, es un término fundamental, que tiene que ver con el WF, que es la sumatoria de las pérdidas por fricción. Bien, ¿qué más decirles? En general, estos nosotros los podemos dividir en dos partes. Fíjense, el término de diferencia de presión y el término de diferencia de energía potencial, en muchos libros los denominan como términos estáticos. Y los términos, estos de energía cinética y los de pérdida por fricción, los denominan términos dinámicos de la expresión de balance de energía mecánica. Esto para que ustedes lo entren en la jerga ingenieril, digamos. Este valor de W, en general, cada uno de estos términos, de acuerdo al sistema de unidades que ustedes usen, les va a dar, obviamente, en términos de energía, o si usan el técnico, el sistema técnico, esto le va a dar en una unidad de longitud. De allí es que este término, que es un término de energía, en algunos casos, este término se llame, y debido a que las unidades acá le va a dar en altura, en longitud, digamos, le llamen carga, ¿no? Carga de la bomba o altura de la bomba. En general, todas los ábacos de curvas de bomba están referidas a esto en metros, ¿no? O en pies. Bien. Bueno, acá esta parte es simplemente para hacerles acordar a ustedes que las pérdidas por rozamiento, cuando el régimen es laminar, se mide a través de la ecuación de Hagen-Poiseuille, que dice que las pérdidas por fricción es igual a 32 por mu BL sobre ρ d cuadrado. Y que cuando el régimen es turbulento, las pérdidas por fricción es 2 factores de fricción por la velocidad al cuadrado sobre GC por la sumatoria de las longitudes totales, digamos, que tienen que ver con la longitud en línea recta más la longitud equivalente de todos los accesorios. Este término de factor de fricción está involucrado, es un número adimensional, que es una función y que tiene una dependencia no solamente del número de Reynolds, sino también de lo que nosotros llamamos aspereza relativa, o la medida de las imperfecciones que tiene la superficie del material en su parte interior, que genera, obviamente, una caída de pérdida de carga. Bueno. Este factor de fricción en las viejas épocas, este factor de fricción en las viejas épocas se usaba el gráfico de Moody para poder calcularlos. En estos tiempos, directamente, la mayoría de los ordenadores hoy toma esta expresión, que es la ecuación de Chen, para el cálculo del factor de fricción. Introduciendo que la aspereza del material con que ustedes estén cargando, o la rugosidad también, y el número de Reynolds. Acá está, aparece entonces el número de Reynolds, que está acá, y la aspereza o rugosidad que está en este lado.
¿De dónde sacamos la aspereza y la rugosidad? Bueno, hoy por hoy, cuando entren ustedes a la planta, van a ver en el know-how, en los manuales, el material con que están presentadas la mayoría de las cañerías y accesorios. Así que, y en particular van a encontrar tablas de acuerdo a los proveedores. Es más, si ustedes quieren hoy por hoy comprar una cañería, con solamente pedirle las cualidades técnicas, se las van a pasar, ¿no es cierto? Pero bueno, podemos encontrar en algunos manuales como el Faust, el Perry, cualquier libro de operaciones unitarias, vamos a encontrar abacos como estos, donde ustedes, de acuerdo al diámetro y de acuerdo al tipo de material con que esté conformada su cañería, o sea, si la cañería es de hierro galvanizado, de fundición revestida, de acero comercial o de un tubo estirado, fíjense ustedes que ahí tienen el valor de la aspereza o de la rugosidad. Aspereza y rugosidad son sinónimos. Acá dice epsilon igual a .000005 para los tubos estirados. Esa es la aspereza que tiene. Entonces, con el diámetro de la tubería que ustedes están diseñando, entran, buscan el material, ¿no es cierto? El material con el que están diseñando sus tuberías, y acá sacamos el valor de epsilon sobre a ver, esto de nuevo les vuelvo a repetir, es información ya viejísima. Hoy por hoy ustedes de los proveedores tienen que conseguir, porque se supone que ustedes están comprando un producto. El producto que le vende el proveedor es la cañería. Y lo menos que le va a decir el proveedor es cuál es su aspereza o cuál es su rugosidad. Entonces meten en el programa que a la rugosidad lo dividan sobre el diámetro interno y van a tener la rugosidad relativa. Entonces, estos abacos ya prácticamente han dejado de tener uso, digamos, desde el punto de vista práctico ingenieril. Y bueno, y acá tienen el gráfico de Moody, que ustedes ya lo conocen porque lo vimos en mecánica de fluidos, que era el que se usaba en los viejos tiempos para poder determinar el valor del factor de fricción. Conociendo el número de Reynolds y conociendo la aspereza relativa o la rugosidad relativa, yo entraba y ¡chum!, sacaba el factor de fricción. Hoy por hoy, ya les vuelvo a repetir, directamente se usa la ecuación de Chen para el cálculo y para meter el valor de rugosidad, entra directo en la ecuación, se lo divide sobre el diámetro interno de la tubería que ustedes han diseñado y se introduce el número de Reynolds e inmediatamente les da el valor del factor de fricción y ya no tenemos necesidad de usar este tipo de abacos. Existen dos factores de fricción que pueden encontrar en la mayoría de los libros. Uno es el factor de Darcy, que también ya lo recalcamos en mecánica de los fluidos, y otro es el factor de Fanning. La diferencia entre ambos es que el factor de Darcy vale 4 veces el factor de Fanning. Y esto se lo da porque lo van a encontrar en muchas bibliografías. Hoy por hoy yo... aguántenme un segundo. Hoy por hoy los cálculos son más directos, digamos, ustedes ya conocen el MATCAD, así que en el cálculo de los problemas yo ya pretendo evitar el uso de los abacos y directamente que se manejen con las ecuaciones. Tenemos acá un valor de determinación de potencia, de cuál es la potencia requerida en total, o sea que una vez calculado el valor de W, se multiplica por la densidad y por el caudal de circulación del fluido que ustedes están necesitando, y con eso se calcula la potencia requerida. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
Hay una, a ver, en general, ustedes, cuando eh, tengan que diseñar un depósito, un tanque de abastecimiento, o un depósito de recolección, es importante dar de ese depósito el volumen. ¿Cómo se calcula el volumen? El volumen de ese depósito se calcula con un tiempo llamado o definido como tiempo de residencia, y que tiene que ver con la capacidad productiva que ustedes tengan. Entonces, ese tiempo lo van a multiplicar por el caudal y así van a obtener cuál es, manejando las ecuaciones sencillas de volumen, ¿no es cierto? Se puede obtener el valor del diámetro y de la altura. Por ejemplo, acá tenemos un valor, una expresión, donde dice que la altura es igual a la raíz cúbica de 4 por el caudal por el tiempo de residencia sobre pi. Y acá abajo tenemos el valor del diámetro de ese depósito. Perdón. No, 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 no. No, 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 no. Esto no es. Esto es pi por diámetro cuadrado sobre 4 igual al caudal. No, no, no. Esto tiene que ver con el diámetro de las cañerías. Pero bueno, no importa. Acá lo más importante es que para diseñar un tanque de un depósito de abastecimiento, lo principal que debemos calcular es cuál es su volumen. Para calcular el volumen tenemos que primero tener definido como condición de proceso cuál es el caudal que vamos a manejar en la línea de producción y eso multiplicarlo por un tiempo de residencia. Ese tiempo de residencia lo podemos obtener, porque ustedes teóricamente no lo van a saber, pero es un cálculo que tiene que ver con el mantenimiento, digamos. Y sí se pueden encontrar recomendaciones en libros que tenemos nosotros, como el Peters, donde ahí les pueden recomendar para distintos tipos de procesamientos los valores de tiempo de residencia. Y con eso se pueden calcular el resto de las dimensiones del depósito. Creo que vamos a tener que hacer un problema medio integral de esto, como para que ustedes vayan viendo. En una de esas se los presento yo directamente, como para que ustedes vayan atando todas las ecuaciones. Bueno, ya estaría entonces medio definido el depósito, diseñado el depósito, siempre y cuando, obviamente, ustedes lo primero que tienen que tener en claro es cuáles son las características del fluido que están moviendo. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir a ustedes seleccionar el material con el que está hecho el depósito. Si es agua, bueno, no hay mayores problemas, usarán acero comercial, plástico, en fin. Pero si se trata de un ácido o se trata de alguna sustancia alimenticia, ya no podemos usar ese tipo de material. Vamos a tener que usar sí o sí acero inoxidable. Eso es una condición innegable, digamos. Y después, una vez que tenemos diseñado el depósito, tenemos que pasar a diseñar las cañerías. ¿Cómo se diseñan las cañerías? Bueno, hay varios planteos, ¿no? Uno de los planteos es suponer una velocidad de diseño igual a un valor que elijan ustedes entre 1 y 3 metros por segundo.
a ver, la mayoría elige 2 metros por segundo porque es el punto medio entre 1 y 3, pero la condición es que entre 1 y 3, si en la verificación esa velocidad sigue en ese intervalo, les asegura a ustedes una buena performance. O sea, un cálculo económicamente óptimo, digamos. De todos modos, hay otros heurísticos, que ya lo vamos a ver, están anotados un poco más abajo, con los cuales se puede calcular los diámetros óptimos. A esos diámetros óptimos, nosotros vamos a ingresar en las tablas o ábacos de diámetros nominales, que son los diámetros con los que se identifican las cañerías. O sea, el diámetro nominal no es el diámetro interno de la cañería, sino más bien es la designación comercial de esa cañería. Yo puedo ir y decir, quiero una cañería de acero comercial de 5 pulgadas. No quiere decir que el diámetro interno sea 5 pulgadas, pero el tema es que cuando yo me dirija al proveedor, me tengo que dirigir con la designación comercial de esa cañería, digamos. Para ello es que yo tengo que ingresar en los ábacos estos, que lo vamos a ver enseguida, que una vez calculado el diámetro interno de la cañería, yo pueda obtener el diámetro nominal para después poder dirigir la compra. El diámetro interno tiene que ver con el caudal que estamos moviendo, ¿cierto? El caudal tiene que ver con la velocidad y el área de pasaje. Esa área de pasaje... Deme un segundo, por favor. Hola. Sí. Bueno. Vale. Termino y me voy para allá. Bueno, otro de las características que por ahí vamos a encontrar dentro de los ábacos de cañería es el número de schedule o número de cédula de la cañería. Cuando yo voy a pedir una cañería, tengo que pedir no solamente con su diámetro nominal, sino además con su número de schedule. Hay un ábaco en el Perry, a ver si lo tenemos acá. A ver, no. Creo que está en la parte final de ábacos. Bueno, esta es la parte final. Bueno, lo van a recibir de todos modos ustedes porque los mejorcitos que hemos obtenido del Perry se los vamos a dar en la parte práctica. Así que ahí van a tener la posibilidad de tener los ábacos más completos que hemos logrado conseguir para que ustedes puedan desarrollar algunos problemas. Pero lo importante es que dentro de ese ábaco de tuberías ustedes deban obtener fundamentalmente lo que es el diámetro nominal y el número de schedule. ¿Qué es el número de schedule? Es un numerito que identifica cada una de las cañerías y que tiene que ver con esto, con esta fórmula que dice que el número de schedule es igual a 1000 por la presión de trabajo, acá está, sobre la presión admisible por el material. Obviamente ustedes saben que no es lo mismo poner plástico que poner acero. La resistencia que tiene el material de plástico respecto del acero es mucho menor. Entonces tiene que ver fundamentalmente con cuál es la presión que ustedes están manejando dentro de la cañería con el fluido. En una casa se usa cañería de plástico porque las presiones no son muy altas, llegan a lo sumo 1 kilo de presión y nada más. En cambio, en una planta industrial las presiones pueden llegar, según el sector donde estén, a presiones muchísimo más elevadas, de hasta 150 atmósferas.
o más. Entonces, obviamente que las características del material de la cañería van a cambiar. De ahí es que se exija no solamente el diámetro nominal que al fabricante o al proveedor les da la característica del diámetro interno, sino el número de schedule que al fabricante le da la característica del espesor de la cañería. Bien, pues vamos un poquito para atrás, vamos para adelante mejor. Bien, a ver, antes de entrar a la... Bueno, yo diría que esto lo dejemos para la próxima clase, para entrar ya a hablar de las curvas y para ver cómo entran ustedes en las curvas para seleccionar las bombas, ¿sí? Yo voy a tratar de prepararles en la próxima clase teórica que tengamos un problema concreto como para que ustedes puedan entender primero cuáles son las necesidades y después ataquemos cada una de las necesidades. ¿Ah? Yo diría que hasta acá terminemos la clase, chicos. Y seguimos la semana que viene. Bueno, que tengan una buena semana de elección. Gracias, hasta luego. Muy bien, chicos. Hasta luego. Hasta luego a todos.